garantía a este tiempo de refrigerio, así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo siempre será que habrá una palabra de bendición para tu alma, para tu espíritu y para tu cuerpo, porque la más necesitada es el alma. El espíritu sostiene nuestra alma, y cuando por consecuencia tú dejas que la palabra de Dios opere en tu espíritu y en tu alma, todo tu cuerpo sufrirá la sanidad, la liberación, la restauración, y la palabra hará el efecto y se cumplirá que con la gloria y la palabra el Espíritu Santo, el Espíritu que en este tiempo es el Señor, perfeccionará su obra. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Y Él con la gloria y la palabra nos está transformando. Espero que ya estés teniendo un día extraordinariamente bendecido, porque has reconocido desde el momento que abriste tus ojos la promesa, la fidelidad, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana, que Él es fiel, que Él no cambia, que su amor es eterno, que su bondad se verá en este día en tu vida, que Él en un punto de tu vida te manifestará su deleite, y su palabra dice que su deleite es bendecir a su pueblo, bendecir a sus siervos. Para mí, como siempre, es un gozo estar en la clase, en el aula del Espíritu Santo, donde estamos siendo instruidos, enseñados, capacitados, moldeados, forjados, transformados, donde Él con su palabra nos está equipando, nos está añadiendo lo que nos falta y quitándonos lo que nos sobra. Y en este buen día, antes de entrar en la clase, quiero recordarte de parte de Dios una palabra de bendición, una promesa que Él mismo la declaró por el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 3. Todos lo conocemos, todos lo hemos leído, pero espero que ya todos lo hayamos entendido, porque esta promesa, esta palabra, esta bendición, esta declaración tiene un propósito, y es lo que hemos venido hablando, forjando sus discípulos, afirmando sus discípulos, determinándonos, volviéndonos, añadiéndonos, a nosotros volviendo a retomar aquellas cosas que hemos dejado, aquellas verdades que hemos olvidado, aquellos fundamentos, aquel simiente, aquellas cosas que son el principio de todo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Todos hemos leído esta palabra, todos la conocemos, y esta palabra tiene un propósito específico. Efesios 2:10. Continuamos con la palabra de bendición antes de entrar en la clase. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? Las obras que Dios
ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en él. Porque ahora en Cristo somos nueva criatura, somos una nueva persona, somos un instrumento en las manos de Dios para su gloria y su alabanza. Y a veces podemos pensar y decir, tengo una encomienda de Dios, hay un propósito de Dios en mi vida, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo desarrollarlo. Si no lo sabes y crees que no tienes la herramienta necesaria, no te lo inventes. No pongas tu pensamiento ni tu propio entendimiento. Ve y pregúntale al Consolador, al Maestro, al amigo, al Espíritu Santo, al Espíritu de justicia y de verdad, y Él te recordará, y Él te hará saber, y Él te dará las herramientas necesarias para que tú y yo hagamos las obras que ya están preparadas, que Dios ya solamente necesita tu vaso y mi vaso, tu instrumento y mi instrumento. Y empezamos la clase de este día. Continuamos en lo que hemos venido hablando, repasando, volviendo a recordar esas verdades que son sencillas, pero que son de gran valor en nuestra vida. Cuando empezamos a hablar en Juan capítulo 17, al final de cuentas, a muchas veces estamos preocupados por hacer retiros, congresos, reuniones. Nos afligimos porque no vamos a un discipulado, a un servicio, a una actividad, a un matutino, una vigilia. Es tantas las actividades en las que se envuelven las personas que piensan y llegan a creer que ese es el verdadero evangelio. Pero Juan 17 nos declara con una verdad sencilla nuestro Señor Jesús. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? ¿Cómo conocerán que son mis amados? En que nos amemos y seamos uno. Y eso hemos venido repasando. Hemos venido repasando verdades sencillas, pero muy sustanciosas en la palabra. Hemos venido repasando cómo Dios quiere que nosotros nos determinemos, nos definamos, que si verdaderamente nos declaramos ser hijos de Dios, discípulos de Él, tenemos que actuar como tal. Y estamos examinando nuestro corazón, dejando que el Espíritu Santo nos examine, nos enseñe, nos añada y nos quite aquellas cosas que no nos benefician. Y en este buen día, quiero, después de leer esta palabra, después de repasar y recordar lo que el Espíritu Santo habló por medio de nuestro hermano Pablo, quiero hablar contigo acerca vamos a revisar cómo está nuestro oído en este día. Por la declaración que está, vamos a mantenernos estamos avanzando en Mateo 16, 17, vamos a entrar al 18, donde el Señor Jesús continúa preparando a sus discípulos, continúa dándoles la teoría y llevándolos a la práctica, porque recuérdate lo que Juan dice, Juan 14 dice que obras mayores que las que Él hizo tú y yo haríamos. Y una y otra vez en el recorrido de esta jornada vemos cómo el Señor instruye a sus discípulos, no solo con palabras, sino también les demuestra que lo que Él les ha hablado y que lo que Él ha declarado sobre ellos, ellos también lo podrían hacer y lo haríamos, porque todo se hace en su nombre y con la autoridad de Él. Y en este buen día vamos a revisar la palabra
no podemos pasar por alto la palabra en Mateo 17, cuando dice que el Señor tomó a Pedro, Jacobo y Juan y dice que los llevó a una montaña alta y ahí se transfiguró, se cambió, se mostró su verdadera naturaleza. En presencia de ellos su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esta palabra es la que quiero que meditemos. En esto se les apareció Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Muchas veces, como Pedro, tú y yo podemos estar tan asombrados de lo que está aconteciendo, del mover de Dios, de la manifestación de Dios, de la manifestación de su gloria, de lo que Él quiere darnos a conocer para cautivarnos, para darnos a saber que hay algo mejor y algo mayor y algo más supremo que las cosas de este mundo. Pedro, yo creo que estaba tan perplejo que ni cuenta se dio de la realidad, porque su pensamiento se fue quizá a un pensamiento egoísta, diciendo: yo ya no me quiero ir de aquí, yo ya no me quiero bajar de aquí, yo aquí quiero permanecer. Pero había un plan, había un propósito, había un trazo de Dios ya desde antes de la fundación del mundo para Pedro, para Jacobo y para Juan. Esa manifestación, esa experiencia que él tuvo, quizás son experiencias como las que tú y yo hemos vivido, donde Dios una y otra vez cautiva nuestro corazón para amarlo, para servirle, para rendirnos, para obedecerlo. Y cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ¿no será mejor que nos quedemos aquí? Mientras estaba aún hablando Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Otra traducción dice: a él oíd. Y recuérdate la tarea en la que nos quedamos la semana pasada en Primera de Timoteo 6:3. Conformarnos, volvernos a las sanas palabras, a la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Quiero contigo en este buen día que examinemos en la clase del Espíritu Santo las palabras que tú y yo estamos escuchando. Si son palabras del Padre, si son palabras del Maestro o si son palabras del Espíritu Santo, porque cualquiera de las palabras de esos 3 seres extraordinarios, Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos la garantía de que nos conduce a la verdad, a la justicia y de regreso a casa. ¿Cuáles son las palabras que tú y yo en este último tiempo estamos escuchando? Son palabras que incrementan nuestra fe, porque recuérdate, Corintios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son las que nos van a conducir de regreso a casa, son las que nos van a moldear, son las que nos van a perfeccionar,
son las que nos van a volver a la imagen de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y en este buen día quiero que juntamente conmigo revisemos aquellas cosas que nos están alimentando, porque recuérdate que las palabras del Señor son espíritu y son vida. Pero cualquier otra palabra que no proviene del Padre, ¿qué puede producirte? Puede producirte muerte, puede producirte distracción, puede producirte felicidad aparente, gozo aparente, pero en realidad lo único que te va a dar vida son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y meditando en esta declaración del Padre, porque fue el Padre el que declaró esta palabra. Vamos a Mateo capítulo 18. Y mira cómo empieza Mateo capítulo 18. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Quisiera creer que Pedro, Jacobo y Juan no estuvieron involucrados en esa pregunta. Porque cuando tú y yo tenemos experiencias delante de Dios, cambia nuestra manera de pensar, debe de cambiar nuestra manera de anhelar las cosas. El Señor en este tiempo ya venía anunciando que lo que le iban a hacer, cómo iba a padecer, todas las cosas que los religiosos iban a hacer con él, pero era parte del plan de la redención. Como que a esas alturas, como dice un siervo, como que a esas alturas del partido, los discípulos todavía no entendían que cada uno tenía un propósito en Dios, que el Padre, que Dios, que el Señor Jesús, a cada uno le iba a asignar una encomienda y ellos la iban a desarrollar. No tenían que estar deseando lo del prójimo. Como los discípulos a estas alturas, después de haber caminado y de haber visto y de haber experimentado el trato, el amor, el cariño, el cuidado del maestro hacia cada uno de ellos, ¿cómo es posible que en lugar de estar examinando su corazón acerca de cómo estaba la fe y de discernir lo que Él les estaba hablando, que iba a padecer? Como les decía en Juan 14, 15 y 16, un poco más y ya no me verán, estaré con ustedes, pero ya no estaré por mucho tiempo. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te dice: va a llegar el día en el que me voy a ir de viaje, ya no voy a estar aquí, pero un día te voy a volver a ver? ¿Cómo te sientes? ¿Te da tristeza? ¿Te empieza a dar melancolía? Empiezas a preguntarte: ¿cómo va a ser? Tenía un buen hábito, desayunaba, almorzaba, cenaba con esta persona, con este amigo, con este ser amado, y ya no lo voy a ver pronto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser todo? En lugar de estar ellos en esa inquietud, mira lo que empiezan a preguntar: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién de todos nosotros es el mejor? ¿A quién tú amas más? Por eso leíamos Efesios capítulo 1 y 2.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Resumiendo, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué palabras, qué voces estamos escuchando para no conformarnos con el llamamiento, con el desarrollo, con los planes de Dios para tu vida y para mi vida? Todos somos iguales delante de Dios. Recuérdate que todos vamos a recibir un denario. No importa si entraste en la mañana, al mediodía, en la tarde. Ciertamente a muchos se les darán 10 ciudades, a otros 5. Pero en cuanto a la apreciación de Dios, al amor de Dios, todos somos iguales. En cuanto a las capacidades, tú y yo tenemos que estar conformados porque así le plació al Señor. Una cosa, sobre todo, recuérdate las palabras del Señor Jesús a los discípulos: sobre todas las cosas, no tanto regocijéis de que los demonios se sujetan en mi nombre, más regocijaos, dijo el Señor a sus discípulos, que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No estemos tan afanados en cuánto queremos hacer, en cuánto podemos hacer, en cuánto nos van a dar, en cuánto nos van a galardonar, mas estemos en la diligencia, en el cuidado de saber que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida del Cordero. Si estamos haciendo lo que nos mandaron a hacer, si permanecemos, como dice la palabra en Hebreos, en la promesa, en la profesión a lo que hemos sido llamados. El evangelio no consiste, el evangelio de Jesucristo no consiste en logros, no consiste en cuánto hiciste. El evangelio de Jesucristo consiste cuánto obedeciste, cuánto creíste, cuánto pusimos por obra, cuánto hicimos solamente lo que nos mandaron a hacer. Y para eso tenemos que revisar las palabras que están sustentando nuestra alma. Quiero que medites en la palabra que también el Señor habló en Juan. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. A un extraño no irán y no seguirán. Es vasto examinar nuestro corazón, pero es un buen tiempo, porque el tiempo de caos y el tiempo de cumplimiento de la palabra profética de Mateo 24 se está cumpliendo cada vez más. Se oirán rumores de guerras, pestes, nación contra nación, reino contra reino, el hijo contra el padre. La profecía se está cumpliendo. Y la profecía, la palabra declarada de nuestro hermano Pedro también se está cumpliendo. El juicio empieza por casa, el examen, el parecer, la auditoría. Y eso es a lo que Dios quiere que entremos en este tiempo. Muchos se han afanado por hacer muchas cosas para Dios. La pregunta es, ¿está dentro de las obras que Dios preparó para ti? La provisión de Dios de Efesios 1:3, ¿la has usado para hacer solo lo que te mandaron a hacer?
Nunca va a ser suficiente que examinemos nuestro corazón, porque no solamente se trata de dejar que el Espíritu Santo lo examine y nos forje y nos labre a la imagen y al corazón de nuestro Salvador, sino también se trata de que tú y yo nos mantengamos, permanezcamos en esa obra que Él ha hecho y avancemos a lo que sigue. Por eso quiero que medites en esta palabra, la declaración del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, en quien estoy complacido. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús complacía al Padre por dos razones. Por muchas razones, pero dos las cuales Él nos declaró. Porque yo solo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo solo hablo lo que mi Padre me manda a hacer. Eso es lo que tú y yo, las cosas a las cuales tú y yo deberíamos de ponerle cuidado. Recuerda, esta declaración no fue de un profeta, no es de un pastor, no es el testimonio de un Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. No, esta declaración a Él oíd, a Él escuchad, es la declaración del Padre Celestial, del Padre de las luces, del Padre de misericordias, del Padre de consolación. Y siempre es importante que cada día en nuestro caminar dejemos que el Espíritu Santo examine nuestra vida, nuestro corazón, y sea Él el que quite, como dice Eclesiastés, aquellos clavos que fueron bien clavados de palabras ajenas que no provienen del Padre, que no provienen del Hijo, que no provienen del Espíritu Santo. Limpiemos nuestro oído, así como se limpiaban las despabiladeras. Recuérdate que las despabiladeras tenían la función de limpiar el hollín, la cera, el residuo de lo que quedaba de cuando se quemaba el aceite en el candelabro. La despabiladera eso hacía, quitaba el hollín, quitaba todo aquello que estorbara el fluir nuevamente del día siguiente del aceite fresco. Y así tú y yo debemos de dejar que el Espíritu Santo use su despabiladera, use el hisopo y nos limpie día con día. Porque también cerrábamos la clase anterior con la declaración del Señor Jesús. Id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todas aquellas cosas que yo a vosotros, a ustedes, a ti y a mí nos ha enseñado. A veces pensamos que solo el predicador tiene una grande responsabilidad, que solo los llamamientos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, tienen una grande responsabilidad y darán cuentas un día. Pero quiero recordarte las palabras del Señor Jesús declarada a sus discípulos en Mateo 28. Id pues y haced discípulos, tú y yo como discípulos del Señor Jesús, con la encomienda de ir a ser discípulos y con el cuidado de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a declarar. También tenemos una responsabilidad. Por eso es importante examinar y revisar cuáles son las palabras que hablamos cuando compartimos con otros acerca de las virtudes de Dios.
lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque eso es lo único que nos corresponde a ti y a mí. Ser testigos, ser discípulos, ser portadores, ser reconciliadores para con Dios, con el mundo, de un mensaje, el mensaje de la cruz, el mensaje del sacrificio de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad y para eso tenemos que apegarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir a revisar nuevamente las verdades que están escritas, que no cambian, que permanecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Espero que todas estas lecciones te estén beneficiando, bendiciendo, igual que yo desde que empezamos esta jornada. Ya no somos los mismos. Algo ha cambiado en nuestra vida. Pudiéramos tener 20, 30, 40 años, 50 en el Evangelio, caminando, creyendo que conocemos, pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a hacer un examen profundo y somos genuinos y Él nos empieza a dar el diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que a veces hablamos y creemos que sabemos muchas cosas, pero en realidad no se trata de saber o de hacer, se trata de entender y obedecer. Cuando tú entiendes y obedeces, u obedeces y entiendes, haces. Pero a veces hacemos y no sabemos ni por qué lo hacemos. Por eso me gustaba la bendición de este día que Dios nos daba al recordarnos. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La unción, el Espíritu Santo, la unción, la habilitación, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, el poder, la autoridad, la revelación, son provisión del Padre para tu vida y para mi vida, no para jactarnos, no para ensoberbecernos, no para creernos mejor que otros, sino para hacer aquello por lo cual fuimos creados en Cristo. Y todos quieren disfrutar de Efesios 1:3, pero no se dan cuenta que eso tiene una responsabilidad y una demanda. ¿Y para qué es? Es para hacer lo que solamente nos mandaron a hacer. ¿Cuál es el resumen, la conclusión de esta clase? Muy sencilla. El resumen y la conclusión de esta clase es revisar las palabras que tú y yo estamos escuchando. Las palabras que a ti y a mí nos están alimentando. Porque si esas palabras no nos incrementan la fe, no pueden provenir de Dios. O pueden provenir de Dios, pero tú y yo no le aplicamos fe. Y recuérdate que a la generación que quedó postrada en el desierto, por cuanto no le aplicaron fe, todos perecieron y no les fue de provecho. Puede venir las palabras de Dios a ti y a mí, sencilla, pero como tú y yo no estamos aplicándole lo que tenemos que aplicarle, la confianza, porque fe es la seguridad, la certeza, la convicción de que lo que yo espero sucederá. ¿Por qué? ¿Porque yo lo voy a hacer? No, porque el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Porque el que lo habló, lo cumplirá.
porque todas las cosas que a ti y a mí nos pertenecen ahora son una dádiva de Dios. Entonces la conclusión es revisar cuáles son las palabras que me están alimentando. Las palabras que me están alimentando llevan la sana doctrina, las sanas palabras, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque el asunto entre Dios y nosotros, entre Dios y su humanidad, su creación, todo es por fe. Y tú y yo como discípulos y como siervos necesitamos día con día incrementar nuestra fe. ¿Por qué? Porque no queremos un día que el Señor Jesús nos avergüence. Dice la palabra del Señor que Dios no avergüenza a nadie. Nuestras acciones nos avergüenzan a nosotros mismos. Quiero corregir. No queremos que un día el Señor Jesús venga y nos haga un examen y mis acciones me avergüencen delante de Él. Por eso tengo que arraigarme en la fe. Tengo que arraigarme en la fe al escuchar la palabra de Dios. Pareciera un rompecabezas o un trabalenguas. Las palabras que oigo me producen vida y me producen fe, porque así está escrito. Yo no quiero ser avergonzada como los discípulos fueron avergonzados por sus propias actitudes. Después de ver al maestro una y otra vez manifestarles lo que él les enseñó era lo que les estaba mostrando que ellos un día iban a hacer. Mateo capítulo 17, 14. Y esto ya había pasado, lo que empezamos hablando. Ya el Señor, ya había Pedro, Jacobo y Juan experimentado la manifestación de la gloria de Dios. Y mira lo que dice Mateo 17, 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa. ¿A quién le está diciendo el Señor aquí? Ah, generación incrédula y perversa. Le está diciendo a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. El Señor, en esta porción de la Escritura, reprende a los discípulos porque ha estado con ellos por mucho tiempo, enseñándoles y demostrándoles.
Yo creo que nunca ha habido, nunca habrá un maestro como el maestro de maestros. Y llega el punto en el que él está ya empezando a hablarles de lo que va a acontecer. No sé cuántos tiempo pasaría, quizá ya habían pasado 2 años, 2 años y medio, porque el ministerio de él con ellos fue de 3 años. Y ellos parecía como que no habían aprendido, como que no habían entendido. Pero gracias a Dios porque tú y yo tenemos esta palabra y a tiempo estamos dejando que el Espíritu nos examine y continúe su obra. Una obra sencilla de hacer solamente lo que te mandaron a hacer. Pero al examinar las palabras que tú y yo estamos escuchando, asimismo se está diagnosticando cuánta fe tenemos para hacer esos instrumentos, para hacer esas obras en Dios, las que Dios preparó para ti y para mí. Esa es la clase de este día. Que medites, que examines, que dejes que el Espíritu Santo use su despabiladera y te limpie tu oído y me vuelva a limpiar mi oído y seamos tú y yo verdaderos discípulos, conformándonos solamente con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es cuánto demasiado hacemos, sino toda la obra que Dios encomendó para mi vida o preparó para mi vida se está desarrollando. ¿Cuál es la obra? Necesito ir a averiguar, indagar cuál es la obra, ser portador. ¿Qué es lo que Dios me manda a hacer? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con el propósito de anunciar las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Las virtudes de Dios son su misericordia, su gracia, su amor, su fidelidad, su bondad manifestada en tu vida y en mi vida y en todos aquellos a los cuales Él se quiere revelar. Él quiere manifestar su misericordia, su compasión sobre la miseria del hombre, lo que el pecado ha hecho en el hombre, en el humano, en su creación. Dios ama su creación. Dios no está desatendido de su creación. El otro día miraba en la televisión la noticia de las quemazones en Australia y miraba esos animales, miraba los animales corriendo, despavoridos, unos quemados, heridos, y venía a mi corazón la palabra del Espíritu Santo declarada en Romanos. La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero no pienses de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es como con un despliegue de como los fariseos esperaban. Los fariseos esperaban un libertador en un caballo blanco, con poderío, con armamento, con ejército. La creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de que tú y yo nos paremos, nos levantemos, a hacer esa luz, esa sal, la declaración del Señor Jesús, haciendo buenas obras, una oración, una intercesión. Somos instrumentos en sus manos. Y me quebrantaba y me dolía ver, si ves un animal y te produce compasión, cuánta más compasión no nos debe de producir ver cuánta gente se está perdiendo. No puede salir del atascadero del pecado
Y tú y yo tenemos un mensaje, el mensaje de esta vida, el mensaje de reconciliación, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, no solo de este tiempo, sino del tiempo venidero. Dios está esperando que tú y yo nos levantemos como verdaderos discípulos, pregonando su enseñanza, su instrucción, porque yo veo en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si hay algo de lo cual nuestro Señor Jesús estaba investido, era de misericordia y de compasión al prójimo, al que se encontraba en el camino, a lo que lo encontraba, a lo que lo rodeaba. ¿Cuánto más tú y yo, que hemos experimentado, no deberíamos tener ya un alto grado de misericordia y de compasión? Esa es la clase de este día. Revisar las palabras que hemos oído, que estamos oyendo, y dejar que el Espíritu Santo limpie nuestro oído con su despabiladera e incremente nuestra fe para que podamos echarle mano a las bendiciones de Efesios 1:3 y poder hacer lo que Dios habla en su palabra en Efesios 2:10, las obras que Él ya preparó para ti y para mí. Medita en su palabra y deja que su palabra haga esa obra perfecta en ti y en mí. Espero haya sido grandemente bendecido, igual que yo. Y te voy a dejar como siempre. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.